postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Haced discípulos, preparar hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. El siguiente paso sería aprender a trabajar en equipo. Y cuando hablamos de trabajar en equipo, no puedo menos que dejar de compartir esta historia que escuché hace más de, no sé, 25 años, por voz de mi querido hermano, amigo y maestro Daniel Rodríguez. Y bueno, yo se la escuché a él, ignoro quién haya sido el que la grabó, la escribió, etcétera. Pero es una historia que me encanta, la he compartido muchísimas veces, y la verdad es que nos refleja mucho, o nos enseña mucho acerca de algunos puntos preponderantes en cuanto al trabajo de equipo. Y quiero iniciar este mensaje, la parte primera de cómo aprender a trabajar en equipo, contando precisamente esta historia. El taller de las herramientas. Estaban todas las herramientas reunidas en una junta porque el ambiente se había deteriorado mucho. El ambiente cada vez era más difícil, de tal manera que decidieron hacer una junta para aclarar algunos puntos. Y bueno, de entre la junta, cuando empezó ya la discusión a tornarse más fuerte, alguien dijo: bueno, aquí en el taller seremos felices cuando se vaya el martillo. El martillo, un tanto sorprendido, preguntó: ¿y yo por qué me he de ir? Y entonces le contestaron: ¿cómo por qué te has de ir? ¿Que no te has dado cuenta lo único que sabes hacer es golpear y particularmente a los clavos? El martillo dijo: tienen razón, no me había percatado, pero es cierto, tengo que irme porque solamente sé golpear, pero si yo me voy, que se vaya el desarmador. Y entonces el desarmador, un tanto sorprendido, dijo: ¿y yo por qué me tengo que ir? Y le dijo el martillo: ¿cómo por qué te tienes que ir? Lo único que sabes hacer es retorcer y retorcer a los demás, especialmente a los tornillos. Y bueno, el desarmador dijo: caray, no me había dado cuenta de eso, lo único que sirvo es para retorcer a los demás y en especial a los tornillos,
pero si yo me tengo que ir, se va a tener que ir la sierra. Y entonces la sierra preguntó un tanto extrañada, ¿y yo por qué? Y entonces le contestaron, ¿cómo por qué? ¿Acaso no te has dado cuenta que eres rasposa? Raspas, tu sola presencia raspa, especialmente a la madera cuando te acercas a ella solamente la estás raspando, eres molesta. Y la sierra dijo, efectivamente, me tengo que ir, es cierto lo que dicen, pero si yo me voy, que se vayan los clavos. Y los clavos dijeron, ¿y nosotros por qué? Y entonces les contestó la sierra, la lija, ¿cómo por qué? Si no está el martillo, ustedes clavos, ¿para qué sirven? Y los clavos dándose cuenta de eso, sí, es cierto, tenemos que irnos, pero también se tienen que ir los tornillos. Y los tornillos dijeron, ¿y nosotros qué? ¿Cómo qué? Si no está el desarmador, ustedes tampoco, ¿para qué sirven? Y así, una a una, se estaban corriendo todas las herramientas del taller de carpintería, hasta que de pronto escucharon una voz. Era la voz del maestro carpintero. Escucharon los pasos que se acercaban y cuando se percataron de esto, todas las herramientas volvieron a su lugar. Y entonces llegó el carpintero. Llegó el carpintero y empezó a trabajar. Y cuando empezó a trabajar, empezó a utilizar todas y cada una de las herramientas. Y utilizó el martillo, y utilizó la lija, y utilizó la sierra, y utilizó el desarmador, los clavos, y todas y cada una de las herramientas. Y al final, un trabajo perfecto. Un púlpito desde donde se predicarían las buenas nuevas del reino. ¿Qué es el meollo del asunto o qué es la moraleja? Bueno, Dios nos ha dotado a cada uno de habilidades, de dones, de talentos. Cuando uno pone esos dones, talentos al servicio de Dios para darle la honra y glorificar a Dios, entonces lo que puede surgir es entre unos y otros tolerancia, paciencia, perseverancia y sobre todo pueden empezar a trabajar en equipo, pueden aprender realmente a trabajar en equipo. Y eso es uno de los propósitos que deberíamos de tener en este 2021. Si fueras sabio, orarías, Señor, ¿a quién necesito en mi vida en estos momentos? ¿Y a quién quieres que yo ayude? Para hacer la primera oración necesitas tener humildad. O sea, ¿a quién necesito en mi vida en estos momentos? Necesitamos humildad. Para la segunda, ¿a quién quieres que yo ayude? Necesitamos amor desinteresado. Cuando nadie se preocupa de quién se lleva los honores, no hay límites de lo que se pueda alcanzar. Y solamente quiero compartir otro ejemplo a través de una historia, otro ejemplo que me parece importante, porque habla de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad cuando se intentó conquistar el monte Everest. Uno de los que intentó esta conquista relata, para cada nueva altura que alcanzábamos se requería un mayor grado de trabajo en equipo. Un grupo hacía lo imposible para subir al equipo necesario, un poco más arriba para el grupo siguiente. Equipos de 2 personas trabajaban para buscar un sendero o hacerlo, asegurar las cuerdas, dándole todo para facilitar a otros el siguiente tramo de la escalada. No puedes escalar una montaña como el Everest corriendo tú solo y adelantándote a los demás, ni compitiendo con tus compañeros. Hay que hacerlo despacio y cuidadosamente, trabajando, nota esto, trabajando desinteresadamente en equipo. Él mismo relata, había querido alcanzar la meta, era lo que siempre había soñado, pero si la fortuna de hacerlo le caía a otra persona, lo aceptaría como un hombre agradecido y no como un niño llorón o no como un niño, como dicen hoy en muchos lados, haciéndose la víctima. Bueno, la víctima, pero ese es el eslogan que utilizan. No te hagas la víctima. No te estés quejando por todo, no sufras por todo, no te hagas la víctima. ¿Dónde habríamos estado, comenta él, yo, sin los demás compañeros?
los escaladores que facilitaron la ruta, los sherpas que llevaron las cargas, los que fueron haciendo el sendero. Fue únicamente gracias al sacrificio y al trabajo duro de todos ellos que nosotros pudimos alcanzar la cima. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros, es lo que escribe el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12 versículo 5. Con eso en mente debemos siempre, y particularmente en este año, después de todas las dificultades, tragedias, tristezas, sufrimientos que trajo el 2020, creo que es una de las lecciones que debimos haber aprendido para que en este año nosotros, cada uno aportando sus dones, cada uno aportando sus habilidades, empecemos realmente a trabajar en equipo. Y cuando hablo de trabajar en equipo, hablo del trabajo en equipo en la familia, hablo del trabajo del equipo en la sociedad, hablo del trabajo de equipo en la iglesia, hablo del trabajo de equipo en cualquier escenario donde cada uno de nosotros tenga la oportunidad de moverse. Lo cierto es que necesitamos trabajar en equipo, lo cierto es que necesitamos aprender a trabajar en conjunto, en no llevarse individualmente el elogio o el reconocimiento, sino que todo funcione de acuerdo a lo que Dios ha querido. Jesucristo nuestro Señor mismo dijo, para que sean uno como tú y yo somos uno. Y eso es lo que habla la Escritura en manera general, que todos sean de una misma mente y un mismo sentir. No estoy hablando que todos pensemos lo mismo, no estoy hablando de que todos tengamos la misma opinión, estoy hablando de que lo primordial, lo principal, así como en la historia de las herramientas, ellos hicieron las cosas por instrucción del maestro, trabajaron para el maestro. Y trabajando para el maestro supo sacar provecho de todos sus dones, todas sus habilidades y todas sus cualidades. Y es así como nosotros empezamos a aprender a trabajar en equipo. Quisiera compartir por lo menos 3 o 4 pensamientos o 3 o 4 detalles u observaciones en torno al trabajo de equipo y algo que nos pueda ayudar a realmente llevar a cabo esta labor. Lección número 1, un liderazgo y trabajo en equipo. En el liderazgo de toda gran victoria hay un gran equipo. Una cosa es ser líder, una cosa es dirigir, una cosa es conducir y otra es llevarse todo el mérito, llevarse todo el elogio. Es un trabajo de equipo, por supuesto que se requiere o se necesita que alguien dirija. Y así lo ha establecido el Señor, cuando Efesios 4:12 menciona, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, y ahí sigue el propósito, pero ya de todo el equipo. Y obviamente, como si fuera un orden de prioridades, pareciera ser que hay algunos que necesitan desempeñar el trabajo de liderazgo. Un buen ejemplo de esto, uno de los dos que quiero compartir, es el que está en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Estaba peleando el pueblo de Israel contra Amalek. Amalek es derrotado y al observar el versículo 13 de este capítulo 17, Josué aparece como el vencedor. Sin embargo, los versículos 9 y 10 nos enseñan que la victoria se logró a través de un trabajo en equipo. Moisés, Josué, Aarón, Hur y un ejército de varones hebreos. La verdad es que uno solo no puede lograr mucho. Un corazón humilde reconoce que necesita de un equipo para lograr cosas significativas. Josué pudo vencer, pero no lo hizo él solo, fue un trabajo en equipo. Entonces vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Josué salió con otros varones a pelear contra Amalek, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron al collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces Aarón y Hur sostenían sus manos, y así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Es lo que encontramos ahí en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 8 en adelante. Los equipos
facilitan la participación de más personas. Esto es, nos enseñan a ser incluyentes. Creo que una de las fallas, errores, equivocaciones, llámesele como se llame, en el pueblo de Dios, ha sido eso de no facilitar la participación de personas. Prácticamente en una congregación solamente el ministro, predicador, el evangelista es el que decide, es el que dirige, es el que manda, es el que se hacen las cosas según lo que él cree, pero no es incluyente en cuanto a que todos participen. Incluso he conocido congregaciones en estos 30 años donde el predicador es el único que predica cada semana, es el único que predica cada miércoles, si es que hay reunión el miércoles o el jueves, es el único que da clases, es el único que realiza todo. Y luego después se quejan de que tienen mucho trabajo y que ya no pueden y que por favor oremos por ellos. Pero es que ellos no han aprendido a tener un trabajo donde se incluya a los demás. Cuando uno facilita la participación de más personas, habrá más recursos, habrá más ideas, energía y fuerza. Siempre el cuerpo tendrá más fuerza que un órgano por separado. Los equipos proveen múltiples métodos para alcanzar una meta ante cada situación. Es lo que menciona Proverbios en el capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud, nota esto, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto es tener en cuenta un trabajo incluyente. El trabajo de la obra es para todos. Es cierto que hemos sido dotados con dones, talentos, habilidades, cada uno de nosotros en diversas maneras, en diversas formas, pero todo esto debe ser en pos del servicio común, del servicio en general, de que todos estemos participando e incluyéndonos en el trabajo de la obra. Podemos recordar el caso de Roboam, hijo del rey Salomón, cuando no escuchó el consejo de los ancianos y se dejó llevar por el consejo de los jóvenes, aumentando los impuestos. Esto provocó la separación de Israel y esto provocó la división allá en el pueblo de Israel. Y esto es lo que ha provocado, triste y lamentablemente, la situación en muchas congregaciones en el país. Estamos tan ocupados en ser los número uno, estamos tan preocupados en siempre sobresalir en cualquier aspecto, tener los mejores exponentes o ser el mejor exponente, tener el mejor debate o ser el mejor en el debate. Siempre parece ser que lo único que logramos, y qué bueno que se haga, qué bueno que se desarrolle cada uno, pero lo cierto es que el trabajo en común es para todos. El trabajo y la honra y la gloria solamente es para Dios, pero el trabajo es de todos y todos tenemos que participar. Los equipos comparten las victorias y las derrotas. Todos los miembros tienen identidad con la visión. Por tanto, el éxito o fracaso no recae sobre una sola persona, sino sobre todos. Son un equipo en toda circunstancia. Creo que aquellos que hemos trabajado en algunas empresas a lo largo de nuestras vidas, estoy hablando de un trabajo secular, hemos aprendido que hay empresas, que las empresas que realmente triunfan, que las empresas que son exitosas en diversas formas, en diversas maneras, son aquellas que se mantienen en una misión y en una visión de la meta donde van a llegar, y una misión en cuanto a cómo hacer las cosas, y esa misión es incluyente para que todos participen, para que todo se mueva a través de un trabajo de equipo. Y hay empresas, de verdad, hay empresas increíblemente exitosas que han logrado que sus miembros antepongan el bien común al bien personal. En la Biblia es más claro. Por ejemplo, el Señor Jesús y los 12, Marcos capítulo 6, versículo 7 y luego 12 y 13. Jesús no podía ir a todo lugar, se quedarían muchas ciudades y aldeas de Israel sin ser visitadas por el Señor, pero hizo más extenso y efectivo el ministerio a través de sus discípulos. Muchos se arrepentían, muchos eran sanados y muchos eran liberados. Dice ahí en Marcos 6, 7, 12 y 13, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen
y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Cuáles son los beneficios de un equipo de trabajo? Bueno, vamos al otro ejemplo que mencioné. Ya vimos el de Éxodo 17. Ahora veamos Éxodo 18 del 13 al 23, cuando dice ahí la escritura que Moisés se reunía ahí para juzgar a toda una multitud y tuvo que llegar su suegro y decirle: oye, vas a acabar loco. No dice eso así la escritura, pero literalmente era la transmisión de ese mensaje. Él no iba a poder. ¿Por qué? Porque un trabajo de equipo evita el desfallecimiento, es lo que mencionó, o lo que dije antes, que menciona el versículo 18. La carga es compartida, según versículo 22. Permite mantener la comunión con Dios, versículo 19. Facilita la instrucción, versículo 20. Fomenta, esto es importante porque tiene que ver con el primer mensaje: preparar hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Esto fomenta el nacimiento de líderes, es lo que habla el versículo 27, y luego permite la continuidad de la visión, versículo 23, el inicio. El texto dice: tú podrás sostenerte. El término hebreo para sostenerte usado aquí es amad, y traduce además ubicarse, estar quieto, estar erguido, mantenerse de pie. En un contexto cúltico, este verbo tiene que ver con acercarse al altar en la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio. Se refiere a todo lo que se hace al ministrar delante de Dios, pero además un trabajo de equipo facilita la atención de las personas. La frase todo el pueblo irá en paz nos habla del resultado final de lo que ocurrió ahí en Éxodo 18. Aquí la palabra paz viene del hebreo shalom, que además traduce bienestar, salud, prosperidad, dicha. Cuando hay un esquema apropiado de atención, las personas experimentan bienestar. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y creo que esto es una gran enseñanza, tanto la lección de Éxodo 17 como la lección del capítulo 18. En ambos resalta o sobresale para un contexto en general, para un contexto de lo que estamos analizando y reflexionando, el aprender a trabajar en equipo. Aprender a distinguir las habilidades y los dones que cada uno tenga. Por eso Dios lo ha hecho así. Por eso el apóstol Pablo habla de esto allá en Corintios cuando se refiere al cuerpo. Y habla después en Romanos en el capítulo 12 que veremos posteriormente. Pero lo cierto es que ambos ejemplos nos muestran que hay una manera clara, que hay una dirección apropiada, que hay un sentido directo de parte de Dios para enseñarnos a trabajar en equipo. Ahora, el trabajo en equipo no es fácil. Siempre va a haber obstáculos. Siempre va a haber algo que se interponga para que no se logre. Después de todo, la gran misión de Satanás, además de alejarnos individualmente de Dios, es provocar roturas, provocar divisiones, provocar fragmentación en el cuerpo de Cristo. Ese es su ideal. Cuando Él divide, incluso es cierta esa frase que a veces expresamos: divide y vencerás, porque esa es la forma y la manera que trabaja el enemigo. Lo que él quiere es poner todo tipo de obstáculos, pero especialmente la división entre nosotros. Veamos algunos obstáculos para el trabajo en el equipo. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Nota, es cordura, no gordura. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí se muestra, en este pasaje, aquí se muestran los reguladores de los dones descritos en los versículos siguientes. Cuando tú avanzas y vas del versículo 6 al 8,
Es muy importante este orden. Primero, tener como fundamentos la gracia de Dios, la sencillez y humildad de corazón, valorar la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, se describen las capacidades dadas por Dios para desarrollar el ministerio. Primero los principios del reino de Dios, los principios de vida, y luego el hacer, o sea, el ministerio. ¿Cuáles son, insistimos, los principales obstáculos? Este término literalmente traduce yo, lo que dice, empieza el versículo 3. Hablamos del deseo de ser alabados por otro, deseos de tener el primer lugar. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, hablando acerca de las cualidades que debe desarrollar un anciano, el apóstol Pablo dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, donde envaneciéndose del término griego tufó, que significa envolver en humo, infatuarse, envanecerse, hincharse de orgullo. Y no sé por qué, pero muchos de nosotros, algunos predicadores, de verdad nos empezamos a inflar y a inflar y a inflar y a inflar como globos, y a veces Dios permite que alguien llegue con una agujita y reviente. ¿Para qué? Para darnos cuenta, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esto es algo que jamás tendríamos que olvidar. La disposición para dirigir debe ser la misma para servir. Recordemos el ejemplo del Señor Jesús y del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí aparecen dos términos significativos en nuestro estudio. Primero, servidores, traducido del griego huperetes, hupo bajo y eretes remero. Propiamente un remero que actúa bajo la dirección de otro, se traduce también ayudante o auxiliar. Eso es lo que traduce la escritura de servidores. Y luego administradores, traducido del griego oikonomos, oikos que es casa y nomos que es ley. Uno que gobierna una casa denota a un siervo superior responsable de la administración de la casa, del patrimonio, de la dirección de los otros siervos y del cuidado de los hijos pequeños. Se traduce también mayordomo o tesorero. Por problemas en la autoestima, algunos se sienten amenazados por los demás. La inseguridad también se genera por temores a salir de la tradición, de la costumbre, de la religión, por ignorancia del propósito divino. Es lo que podemos encontrar también allá en Romanos capítulo 11, versículo 29, y en la segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 7. La madurez espiritual nos lleva a la entrega y la multiplicación. Por ejemplo, Moisés y Josué, Elías y Eliseo. La Biblia también nos muestra el ejemplo de un líder inseguro y sus acciones. Uno de los más claros ejemplos de esto está en el rey Saúl, allá en 1 Samuel capítulo 18, versículo 12 al 17. No podemos ignorar que las grandes metas implican mucho esfuerzo. De hecho, el mismo Señor Jesús nos enseña que debemos ser conscientes del proyecto, de los recursos, del tiempo, del costo. Es lo que habló allá en la parábola de Lucas capítulo 14, 28, 33, donde habla qué hombre que va a la guerra enfrentando a 20,000 y salga con 10,000, hay que calcular. ¿Qué hombre se pone a edificar una gran torre, etcétera, etcétera, sin tener los medios para terminar la obra? El éxito no es el resultado de un accidente, por supuesto que no. Aquí no es la cuestión de buena suerte o mala suerte, no es cierto. Es un término coloquialmente utilizado por mucha gente, incluso a veces algunos cristianos lo nombramos o lo mencionamos, pero no es la cuestión de buena o mala suerte, es el resultado de verdad. El éxito es el resultado de un trabajo dirigido y constante, metas claras y programadas, el temperamento no sometido a Dios,
Es fundamental tener presente el concepto de cuerpo en la Escritura. Ante todo, somos un cuerpo, unidos, pero un cuerpo, no individuos personalmente, no con metas personales. Somos parte de un todo, somos parte de un cuerpo. Aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Un organismo está compuesto de muchos órganos, un órgano solo se muere. Y creo que Pablo, cuando ejemplifica de esto, allá en la primera carta a los Corintios, cuando habla de que la iglesia es como el cuerpo humano, nos permite de verdad identificar claramente la función de cada uno y el porqué de esa función, el porqué de esa habilidad, de ese don, de ese talento, todos en torno a ¿qué? A un líder, nuestro líder natural de todos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, pero que también Él ha puesto, de acuerdo a la capacidad, talentos, ha puesto para que dirijan. Pero el Señor habló claro a los apóstoles. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, pero entre vosotros no será así. Y creo que eso es lo que Él quiere hablar, o lo que quiere decir en cuanto al trabajo de equipo, y en cuanto a anteponer a cualquier situación o meta personal la meta de todos nosotros. El consejo de Dios para caminar en unidad se expresa en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Existe la inclinación natural a emprender cosas solas. Y de verdad, qué bueno que haya lo que llaman hoy en día emprendedores. Gloria a Dios por ello. Y tengo una historia, pero es para el segundo mensaje. Tengo una historia de grandes empresas, cómo empezaron, sí, individualmente, pero de inmediato buscaron la asociación, y cuando formaron un equipo, entonces el éxito fue rotundo. Y esto es lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros. Esa inclinación natural a emprender cosas solos, sin ayuda de nadie, es un error, es una actitud que conduce al fracaso o esterilidad. Un ejemplo natural de trabajo en equipo es la hibernación de los osos. Sueño invernal hasta la llegada de la época favorable. Se disminuye el ritmo cardíaco, respiración y el consumo de energía. Qué increíble la sabiduría de la Escritura para mostrarnos a través de la naturaleza los ejemplos claros en cuanto a no trabajar en equipo, o sea, trabajar individualmente, y lo que puede ocurrir. Y cuando se trata de trabajar en equipo, y la naturaleza misma, los animales, la tierra misma, es ejemplo de esto. Por eso me encanta lo que dice Job capítulo 12, versículo 7 en adelante. He aquí, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Pregunta a los peces del río y ellos te lo mostrarán. A la tierra ellos te lo mostrará también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el aliento de cada ser viviente. Necesitamos los ejemplos de la naturaleza para darnos cuenta cómo es que a través de los animales, y hay infinidad de ejemplos, yo he compartido igual de pingüinos, igual de hormigas, igual de muchos otros animales, de veras lo que significa y lo que debería ser para nosotros un trabajo adecuado de equipo y quitar todos los obstáculos. Y creo que uno de los grandes obstáculos, y con esto prácticamente quiero terminar este primer mensaje, uno de los grandes problemas que tenemos es el egocentrismo. Es la egolatría, es la soberbia, es la vanidad. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp. Yo lo que hago es comparto los mensajes como este que estoy grabando. No me ocupo en discusiones, no me ocupo en vana palabrería, como dice el apóstol Pablo allá en Timoteo, porque eso solamente conduce a la división, eso solamente conduce a los pleitos. Eso es lo que habla Santiago capítulo 3, versículo 12 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por sus buenas obras en sabia mansedumbre. Y termina diciendo que la paz es para aquellos que buscan la paz. Y a veces la vana palabrería, los miles de argumentos que cada uno pone, pareciera ser que lo que quieren es mostrar que ellos sí saben, o que nosotros sí sabemos, cualquiera que sea el caso. No me refiero a nadie en particular, puedo ser yo. Pero a veces parece ser que lo que yo digo es lo que realmente es la razón.
Y a veces lo que me incomoda, porque sí me incomoda, es que empiecen a sacar pasajes de la Escritura fuera de contexto. Ni siquiera tiene que ver con el asunto, ni siquiera tiene que ver una cosa con otra. Pero pareciera ser que eso es lo que nos enseñaron y eso es lo que repetimos. Y a veces repetimos y repetimos y repetimos, o si no, como ya lo he mencionado a otro, copiar pasajes de la Escritura y pegarlos. Copiar pasajes y pegarlos, sin siquiera discernir adecuadamente todo lo que tenga que decir ese pasaje en su contexto y todo la manera, la forma en que fue escrito, para qué fue escrito, etc. Y no se necesita ser un erudito de la Escritura, de verdad que para que podamos hacer esto. Pero lo que nos acostumbramos es que muchas de las ocasiones es ya más nuestra opinión, es más lo que yo pienso, es más lo que yo he vivido. Y entonces dejamos fuera lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quienes tenemos el privilegio, la bendición de compartir mensajes, debería ser nuestra tendencia, que esto que predicamos sea para edificación, pero principalmente que sea para honra y gloria de Dios, no para mostrar que yo sí sé mucho, que yo sí soy un avanzado estudiante, que soy todo un maestro de la ley, que tengo ya 550, 1500 reproducciones en los mensajes grabados. Eso, quien está buscando eso, o quien presume, vean mi video que ya llevo más de 800 reproducciones. ¿Y eso para qué? Eso no es lo que alaba o glorifica a Dios. Qué bueno que el Señor, cuando estamos ante su presencia, no va a ver en nuestro currículum cuántos likes o cuántas reproducciones tuvimos, hablando de predicadores, hablando de ministros, hablando de evangelistas, hablando de lo que yo mismo hago. O sea, no, eso no es lo que va a ver mi Señor. Ese no es en mi currículum, ni me conviene presentar ese currículum al Señor. Y creo que en un trabajo de equipo es uno de los principales problemas que tenemos en las iglesias del Señor. El querer sobresalir, el querer siempre ser el número uno, o querer ser el que más sabe, o querer ser el más espiritual. El estar hablando, y a veces ni siquiera, como dije antes, ni siquiera lo que estamos hablando va de acuerdo al tema que se está exponiendo, o al tema de que se esté tratando. Y la verdad es lamentable, y no queda más que recordar lo que Pedro escribió, primera carta, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado. Y creo que ya terminando con esto, el primer obstáculo que tenemos es el yo. Y si queremos trabajar en equipo, debemos crucificar el yo. Nadie tiene la razón absoluta. La única verdad, no confundamos, la verdad está en la Escritura. La verdad es la palabra de Dios. En ella hay perfección. Pero no tiene que ver con que lo que nosotros digamos, aunque saquemos algunos versículos, aunque saquemos algunos pasajes, ya por eso estoy realmente diciendo la verdad y mi opinión debe ser la de más alta estima. Trabajo de equipo. Aprender a trabajar en equipo. Distinguir los dones, distinguir los talentos. Y con eso termino este primer mensaje, es recordar, en manos del carpintero, en manos del maestro carpintero, quienes podamos ser martillos. Así me han dicho muchas veces que mis palabras golpean. Sí, puede ser. Pero también soy útil en la obra de Dios. Algunos pueden ser desarmadores, están retorciendo siempre a los demás. Algunos pueden ser como la lija, ser rasposos o rasposas. Bueno, ese término es especialmente para las hermanas, que son lindísimas, pero a veces como raspan con sus comentarios, raspan con sus ideas, bueno, algunos también podemos ser lijas. Algunos podemos ser clavos o podemos ser tornillos. Necesitamos que nos estén empujando para movernos, para hacer algo. Pero todos sin excepción, somos útiles en la obra de Dios. Todos sin excepción somos necesarios en la obra de Dios. Y cuando nos ponemos en la mano del Maestro, Él al final hará
una obra perfecta. Y eso es lo que podría ser un propósito para este 2021. Primera parte de aprender a trabajar en equipo. Nos vemos en unas 2 o 3 horas para el segundo mensaje. Que Dios te bendiga.